Te voy a invitar que abras conmigo el libro de Colosenses. Ok, y tengo unos premios para los que pusieron atención la semana pasada. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de 2 minutos. Nomás que no se vale ver notas ni iPads. Esta clase, este curso se llama el número 1 y estamos estudiando la persona de Cristo en un libro del Nuevo Testamento. ¿Qué libro estamos usando como base? No, quería un ganador, pero ok, vamos a otro. Es que son sumamente inteligentes ustedes. Ok, a ver, levantando la mano. El libro de Colosenses, dijimos la semana pasada que lo podemos resumir en 3 palabras. ¿Quién recuerda? ¿Cómo podemos resumir Colosenses? Adrián. Cristo, ahí te da un premio. Pensé que era Toño Licón dándole el video, pero perdón. Bien, Adrián. Ok, vimos un... Si me pueden prestar, gracias. ¿Por qué Cristo, Cristo, Cristo? Porque todo el libro de Colosenses se trata de Cristo. Ahí van un poquito más difíciles. Vimos un versículo, no lo vean en la Biblia, pero es Colosenses 2:7, y este verso nos mandaba hacer 2 cosas y había 2 recompensas, y eso lo repetimos varias veces. ¿Cuáles son las 2 cosas que nos dice que debemos de hacer con Cristo? ¿Okay? Más difícil. Las 2 recompensas son que nuestra fe va a estar firme y que vamos a rebosar de gratitud. Pero ¿qué nos manda Colosenses 2:7 a hacer en relación con Cristo? Omar, muy bien. Arraigados profundamente y edificando toda nuestra vida sobre Él. Muy bien, Omar. Ok, Cristo, 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 porque la palabra Cristo o Jesús o Él, en referencia a Jesús, sale muchas veces. Colosenses 1 y 2 tienen 52 versos en total. ¿Cuántas veces aparece Cristo? Levantando la mano. Levantando la mano, a ver. Suegra, que ayer cumplió años. ¿No? 45 cumplió, felicidades. A ella no le puedo aventar cosas, va en contra de las reglas. Muy bien, 45 veces en Colosenses 1 y 2 sale la palabra Cristo. Ok, y última pregunta, dice Hebreos 12, bueno, deja poner aquí. Cristo, 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 Cristo. Toda la epístola de Colosenses se trata de Cristo. Esta no es la pregunta, pero, o sea, esta no va premiada, pero de todos modos. Hablamos de los billetes falsos y verdaderos. Colosenses habla de Cristo, Cristo, Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Pablo al enfatizar tanto a Cristo? Que conozcan a Jesús. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia de Colosas? Muy bien, que pudieran reconocer, habían doctrinas falsas y aprendemos que si nosotros conocemos a Jesús, podemos darnos cuenta cuando una doctrina es falsa o cuando una persona está mal porque conocemos a lo verdadero. De eso se trata el libro de Colosenses. Ahí está Colosenses 2:7 que dijo Omar, como un árbol con sus raíces en Jesús, dice, arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, sobre Jesús. Y luego las 2 promesas. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces vamos a ser cristianos firmes, que no estamos tambaleados ni tumbados, y vamos a tener una actitud de gratitud, o sea, un gozo. Ok, última pregunta. Puesto los ojos en Jesús, hablamos de eso en Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2 está hablando de que nosotros estamos en ¿qué? ¿En una qué? Levantando la mano. Una carrera, muy bien, para tu esposa. Pero tiré muy mal, estás muy lejos, creo. ¿Te lo aviento? A ver si no golpeo a nadie. No. Se va chueco eso, es que no. Hebreos 12:2 dice que estamos en una carrera. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe y Hebreos 12 dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y hablábamos la semana pasada de que a veces tenemos la idea de que iniciamos nuestra vida cristiana con Jesús, recibimos a Cristo.
Sin embargo, no se trata nada más de iniciar la carrera con Jesús, sino toda la carrera, que es nuestra vida, va con Jesús. Eso es caminar con Él o correr con Él. Y así queremos aprender a vivir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias que tu palabra nos enseña y nos ilumina y es una lámpara, es una luz a nuestros pies. Y al abrirla hoy como iglesia, queremos ser alimentados de ella y queremos comer del pan de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a estudiar Colosenses 1:15 al 22, que es uno de los pasajes de toda la Biblia más especiales, más concisos, más descriptivos de quién es Jesús y de la obra de Jesús. Algunos lo llaman el himno de Cristo. Quizá en tu Biblia lo esté escrito en forma de verso, o sea, que las letras no lleguen hasta la orilla como lo demás, porque la escritura está como en forma poética. Entonces algunos piensan que puede ser un poema o que puede ser un canto de la iglesia primitiva. No estamos seguros, pero está totalmente enfocado en Jesús. Y vamos a ver 4 cosas que ahí lo están viendo en la pantalla. Número 1, vamos a ver que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Así dice la Nueva Traducción Viviente, la imagen visible del Dios invisible. Número 2, vamos a ver que Cristo es el creador. Número 3, que Él es cabeza de la iglesia. Y número 4, vamos a ver que Jesús es el reconciliador. Esos son los puntos que salen en este canto o en este himno de Cristo. Ok, primero vamos a leer Colosenses 1:15 y dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Okay, esa es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, Él es la imagen del Dios, Él es la imagen, ¿cómo dice la Reina Valera? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa eso? Dios es invisible. Nadie ha visto a Dios. Sin embargo, la Biblia nos manda a conocer a Dios, nos manda a buscar a Dios. Pero Dios no lo podemos ver y Cristo es la manifestación en carne de la persona de Dios. Entonces, en Cristo tenemos un vistazo, el vistazo duró 33 años de la vida de Jesús, de cómo es Dios. Jesús es Dios. Y vamos a hablar, bueno, esos versículos tienen mucha profundidad teológica. Aquí no vamos a meternos súper profundo teológicamente. La iglesia cristiana alrededor del año 1000 tuvo una división muy grande en lo que hoy es la ciudad de Istambul. En ese tiempo se llamaba Constantinopla. Y se dividió el reino, la iglesia oriental y la iglesia occidental. Y de ahí salieron la iglesia ortodoxa de Rusia y de Grecia y de otros lados de ese mundo. La división de la iglesia en ese tiempo se dio en base a la deidad de Jesús en términos muy precisos. O sea, lo que quiero decir es que estas verdades son muy profundas y las mentes más brillantes, teólogos y estudiosos de la Biblia, mucho más conocedores que yo, han desmenuzado algunos de estos versos para entenderlos. Y hay una profundidad en ellos y entonces quiero verlo con cuidado y con cuidado de no equivocarme o decir algo erróneo. Pero la Biblia fue escrita para nosotros, para la iglesia. Entonces yo creo que podemos entender y hay una riqueza en ver a la persona de Jesús y en conocerle. Entonces Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. A Dios no lo podemos ver, pero a Cristo fue visto. Tus ojos y los míos no lo vieron, pero los que vivieron en su tiempo lo vieron y escribieron. Y nosotros a través de los ojos de Pedro, a través de los ojos de Juan, vemos a Jesús. Esa es la Biblia, eso es lo que contiene. Podemos mirar a Jesús con la palabra. Y hay una riqueza en poder ver a Jesús.
Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta es una estatua que no sé dónde está, pero por lo que pueden ver es una estatua enorme. Uno de los padres de la iglesia son los líderes de la iglesia cristiana después de que murieron los apóstoles hasta que la iglesia, que la iglesia se unió con el Imperio Romano en el año 313 más o menos. Y hay muchos padres de la iglesia. Y uno de ellos que vivía en una ciudad de Egipto llamada Alejandría, y el hombre se llamaba Orígenes de Alejandría, era un líder de la iglesia primitiva. Y él tiene una ilustración, una manera de entender Colosenses 1:15, y lo dice así. Dice, imagínense que Dios Padre es como una estatua, pero es una estatua tan grande, tan inmenso, que es imposible captar cómo es Dios. Y Orígenes de Alejandría le decía a su gente, mira, imagínense una estatua. Yo puse aquí la más grande, la foto de la estatua más grande que pude encontrar. Pero imagínenselo 100 veces más grande que eso. Una estatua que traspasa las nubes, que es enorme, que si te acercaras al dedo del pie sería como un edificio grande. Entonces volteas para arriba, pero no puedes captar todo porque está en medio de las nubes y le quieres dar la vuelta, pero es tan inmenso que no lo puedes ver. Así decía este teólogo, así es Dios Padre, es inmenso, es omnipresente y es omnisciente y es santo y nunca podemos captar todo lo que es Dios, y eso sigue siendo cierto hoy. Entonces, para ayudarnos a entender a Dios, Dios envió a Jesús. Y Orígenes dice, entonces imagínense una estatua enorme y Jesús es como una estatua del tamaño humano de la misma imagen. Entonces, una estatua enorme que representa a Dios y una estatua chica o una imagen chica que representa a Jesús. Y es idéntica a la grande, pero esta la podemos apreciar porque es más chica. Eso es una ilustración nada más, pero nos ayuda a entender este verso. Está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Jesús caminó en la tierra y Jesús perdonó a la mujer adúltera, podemos ver el corazón no solamente de Jesús, quien es Dios, sino de Dios Padre, que no podemos ver, pero que es perdonador y que es bueno. Y cuando Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y cargados, podemos entender parte del corazón del Padre. Y cuando Jesús entró al templo y agarró un látigo y volteó las mesas, también podemos ver el celo de Dios por su casa. Entonces, en cada aspecto y en cada palabra de Jesús, entendemos quién es el Padre, porque son uno. Y entender la relación entre la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es algo igual que difícilmente podemos entender todo. La Biblia es clara que Dios es uno y hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A eso llamamos la Trinidad. La palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero la Biblia sí explica claramente que Dios Padre es Dios, que Dios Hijo, Jesús es Dios y que Dios Espíritu Santo también es Dios. Son tres en uno, la Trinidad. Ahora, ahorita vamos a ver que Jesús es creador. Y sabemos que Dios Padre también es creador. Entonces, la relación de quién creó qué o cómo crearon juntos la deidad, o sea, Dios tres en uno, yo no lo entiendo totalmente, pero quiero que veamos y que nos metamos en lo que la palabra dice. Pero me regreso a lo que estamos hablando. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen visible del Dios invisible. En Cristo podemos ver a Dios. En Cristo entendemos a Dios. Por eso, regreso al verso clave de la semana pasada. Arraigados profundamente en Él y edificando toda nuestra vida sobre Jesús. Tenemos que clavarnos en Jesús, tenemos que ver a Jesús, tenemos que estudiar la vida de Jesús, tenemos que adorar a Jesús, tenemos que ver todo lo que Jesús es. No, porque cuando vemos a Jesús también estamos conociendo al Padre. Conocemos al Padre a través de Jesús. Entonces así empieza el canto, yo soy, o esta porción. Él es la imagen del Dios invisible. Y luego la segunda parte del versículo 15, en la Reina Valera tiene una palabra importante, dice, ¿cómo dice? Él es ¿qué? Primogénito. Él es primogénito ¿de qué? De toda creación. ¿Qué significa primogénito?
¿El primero de qué? De una familia, el primer hijo. El primer hijo es el primogénito. Y en tiempos bíblicos es muy importante el concepto de primogénito. La primogenitura. ¿Por qué? Porque el hijo mayor, el hijo primogénito, recibía más que sus hermanos. Normalmente recibía doble de sus hermanos. Y el hijo primogénito se convertía en el jefe familiar, en el patriarca. Él iba a tomar el lugar del papá y era muy importante traspasar eso. Entonces el primogénito tenía un lugar especial y tenía una responsabilidad especial. Entonces dice Colosenses 1:15 que Jesús es el primogénito de toda creación. Y en este canto 2 veces aparece la palabra primogénito, aquí y poquito más abajo, y es importante esta palabra. Ahora, algunos erróneamente han agarrado este verso y han dicho, este verso dice que Jesús es el primogénito de la creación, o sea, es el primero que el Padre creó, entonces Jesús es creado. Y eso es una interpretación errónea. ¿Cómo sabemos que Jesús no fue creado? ¿O dónde dice la Biblia que Jesús nunca fue creado? Ok, en Apocalipsis dice que Él es el alfa y el omega y el principio y el fin. ¿Qué más? Uno de los nombres de Jesús es el verbo. ¿En qué verso dice que el verbo, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Jesús no fue creado. Y ahorita en este mismo canto vamos a ver que Jesús no fue creado, pero tenemos que entender que la palabra primogénito habla de dos cosas. Primogénito es el orden de nacimiento y primogénito también es una posición. Entonces, cuando aquí está diciendo que Jesús es el primogénito de toda creación, no está hablando del orden de creación, sino está hablando de posición. Jesús es por eso la nueva traducción viviente no lo traduce como primogénito, sino como supremo. Lo voy a leer en esta versión, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, Él ya existía antes de las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda creación. Por ejemplo, tenemos una historia de dos hermanos, que uno era primogénito y el otro nació después, Jacob y Esaú. Y Jacob engañó a Esaú cuando venía cansado y por un plato de lentejas, ¿qué le quitó a Esaú? La primogenitura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cambió el orden en que nacieron? No. Jacob había nacido segundo, Esaú seguía siendo el primero en el orden, pero dice la Biblia que menospreció su primogenitura. Entonces le entregó su derecho de primogénito a Jacob. Quiere decir que Jacob iba a heredar lo doble y Jacob iba a convertirse en jefe de la familia. Pero quiero que vean eso. Cuando Esaú vendió su primogenitura, siguió siendo el que había nacido primero, pero ya no tenía el derecho de primogenitura. Entonces, cuando dice que Jesús es el primogénito, está hablando de que Él es el primero en toda la creación. No está hablando de que fuera creado el primero. Él ya existía y Él fue el que creó junto con Dios Padre. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ok, entonces número 1, vemos que Jesús es la imagen del Dios invisible. Ahora, este pasaje repite algunas cosas, entonces nos lo va a repetir un poquito diferente más adelante, pero ese es punto número 1. Jesús es la imagen del Dios invisible, o me gusta como dice esta versión, Él es la imagen visible del Dios invisible. Punto número 2. Jesús es ¿qué? Creador. Jesús es creador. Vamos a leer versículo 16 y 17. Dice así: porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida la creación. Jesús es creador. Voy a leer
en Hebreos capítulo 1, el principio de Hebreos, si gustas abrir conmigo está bien, o si gustas nada más escuchar, voy a regresar ahorita a Colosenses. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3 es un verso, son dos versos paralelos que están hablando del mismo tema. Dice así: y ahora en esos últimos días nos ha hablado, o sea, ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante él creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos librado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces, Hebreos 12 repite algunos de los puntos de Colosenses. Dice que Jesús fue el creador. Ahora, esta versión dice que Dios creó por medio de él. Y aquí es donde digo que no sé exactamente cómo crearon juntos. Pero Dios el Padre creó, pero también Jesús creó. Todo fue creado por medio de él y para él, dicen Colosenses. En Hebreos dice que fue creado por él y luego repite que, dice en otras palabras, lo que acabamos de leer, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Hebreos 12:3 dice, lo voy a leer otra vez, dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Entonces Jesús irradia la gloria de Dios y expresa cómo es Dios, expresa el carácter de Dios. Lo mismo que acabamos de ver en Colosenses lo vemos en Hebreos. Jesús es una réplica, que esa palabra se oye muy débil. Jesús es una manera de ver, es como si fuera una fotografía del Padre. En Jesús vemos al Padre. Jesús creó todo lo que existe, sean planetas, sean reinos, sean cosas visibles, sean árboles, sean animales, sean seres humanos, sean demonios, sean ángeles. Todo lo visible y lo invisible fue creado por medio de él y para él. Y me llama la atención esa frase. Todo existe para él. La creación es para Jesús, es para darle gloria a Jesús. Y él fue agente creativo, él fue agente de creación, pero también fue para él. Entonces, en Proverbios 8 también vemos un pasaje que habla de la creación y habla de Dios, o sea, el Padre, y habla de Jesús. Pero en Proverbios 8, ¿qué nombre se le da a Jesús? ¿Quién sabe? Proverbios 8 no usa el nombre de Jesús, sino habla de qué? De que desde el principio estuve contigo y cuando formaste las estrellas, la sabiduría. Proverbios 8 habla de Dios y la sabiduría en Proverbios 8 representa a Jesús y habla de cómo estaban juntos creando. Y lo que me gusta de Proverbios 8 y nos pinta un poquito de la relación entre la Trinidad, que es perfecta, y Proverbios 8 dice que estaban llenos de alegría. Entonces yo repito, no sé exactamente cómo fue, sé que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas al principio de la creación, sé que Dios Padre creó y habló con su palabra, habló y creó, y Jesús fue un agente de la creación también. Entonces no voy a intentar describir todo cómo funciona la Trinidad porque la Biblia no nos lo describe a fondo, pero estamos viendo un punto ahorita que Jesús es creador. Jesús creó todas las cosas. Entonces voy a leer otra vez Colosenses 1:16, dice: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí vamos conociendo a Jesús. Jesús es imagen del Dios invisible. Número 2, Jesús es creador. En tu relación con Jesús, parte de quién es Jesús y tienes que entender que Jesús es el creador, el que hizo todo. Parte de nuestra adoración a Jesús está basada en que Él nos hizo.
Somos ovejas de su prado. Él nos formó y nos hizo. Y no podemos entender a Jesús sin entender este aspecto de Él. Él te hizo a ti, Él me hizo a mí y Él hizo todo lo que existe. Y no estoy poniendo a un lado Dios Padre porque son uno, pero al enfocarnos en Jesús quiero que entiendas y que veamos este aspecto de cómo es Jesús. Jesús es creador. Versículo 17. Versículo 17, ahora no nomás Jesús creó, sino que Jesús sostiene, sustenta toda la creación. Colosenses 1:17 dice, Él ya existía antes de todas las cosas, ahí está la prueba de que no fue creado, y mantiene unida toda la creación. Ok. ¿Ya se le cansó el cerebro o todavía no? Ok, muy bien. Entonces, quiero que hablemos cómo es la creación. Y les voy a explicar 4 teorías. No, aquí no es teoría de la evolución o nada así, sino 4 maneras en que personas tratan de entender la creación. Se los voy a explicar y luego quiero que usted me diga cuál cree que está correcta. ¿Ok? Hay personas que creen en un creador. Voy de la izquierda, dice el creador del caos. Personas creen que hay un Dios, sea como el Dios de la Biblia o no, y que Dios creó todas las cosas, pero la manera en que Dios creó es a través del caos. Probablemente creen en el Big Bang y que hubo una explosión y átomos y evolución y eso se fue desarrollando. Entonces, básicamente una persona que cree en un Dios así, cree lo mismo que un ateo que cree en la evolución, que no cree en Dios. Simplemente dice, Dios inició el Big Bang, pero de ahí lo dejó al caos, al azar. Y el azar con el tiempo ha desarrollado todo lo que tenemos hoy en día. Esa es la teoría del creador del caos. Dios no interactúa con su creación. Segundo modelo de creativo, el modelo la teoría del creador del reloj. Lo formó una persona en 1810, el mismo año que México tuvo su independencia. Y un teólogo lo describió así. Él dice, Dios, imagínense alguien que hace relojes. Un relojero, una persona que hace relojes, hace el reloj y luego, ya que está todo listo y está correcto, echa a andar el reloj y el creador ya no interactúa con el reloj. Para que un reloj funcione, el relojero no necesita estarle haciendo nada. Él lo hace y lo deja y el reloj funciona por sí mismo. Entonces, la teoría de que Dios creó el universo de esta manera dice así: no creemos en el caos, creemos en que Dios creó el universo con un orden, con leyes, de una manera ordenada. Sin embargo, creemos que Dios lo creó y lo soltó. Ok, lo eché a andar, le doy vueltas al planeta Tierra como un trompo y las estrellas y los sistemas solares y todo, y luego que Dios tomó un paso para atrás y deja el universo por sí mismo. Esa es la teoría del Dios como reloj, de la creación como reloj. Número 3, en las primeras 2 teorías Dios no interactúa con su creación. Número 3, ya empieza a interactuar. Creador de una casa. Imagínate a un hombre que construye una casa, hace las paredes, la termina y luego habita en ella. Así eso es una analogía para entender cómo Dios creó. Que Dios creó el universo y que no está un paso para atrás, sino que está en medio del universo. Okay, esa es la teoría creativa número 3. Y número 4 dice, imagínate la manera en que se crea una película, como un director de cine. Un director que vamos a decir que escribió el guión, que escribió todo, que hace toda la película, que la produce, y Dios es un creador de esta manera. Hace una película que llamamos el universo y luego interactúa con los actores. Así como un director de cine puede estar en el escenario y le dice, mira, tienes que hacerlo así, volteate para acá y quiero estos colores y que Dios, como un director de cine, está interactuando con los actores, con los participantes de su guión, de su película. Y no nomás eso, que
Así como hay películas donde el director no nomás dirige y está a cargo a todos, sino que el director también es actor, que de esa manera Dios no solamente interactúa con las personas, sino que Él mismo forma parte o juega un papel dentro de su creación. 4 teorías de creación. ¿Cuál crees tú que es la correcta? ¿Tú porque te gusta hacer casas, Donato? La 4, película. ¿Alguien más? La 4. Ok. Reinaldo, ¿tú qué dices? Ok. Vamos a ver en Colosenses 1:17 y ver cómo se conecta con esto. Ya vimos que Dios es creador, que Jesús es creador, pero vamos a ver qué tipo de creador es, cómo interactúa el creador con su creación. Colosenses 1:17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Jesús participa con su creación. Ahí podemos eliminar teoría 1 y 2. Porque Dios y Jesús no son creadores distantes que lo hicieron y lo soltaron, sino que Jesús sostiene toda la creación. Y en Hebreos 1:3, que leímos hace unos momentos, dice que sustenta toda con la palabra. Con su palabra, entonces yo imagino así como que si Jesús soltara la creación, como que los planetas se caerían como pelotas de ping pong, pum, pum, toda la gravedad, todas las leyes, todo decaería. ¿Por qué? Porque no nomás lo creó, sino que lo sustenta. Él es el creador que sustenta. Entonces eliminamos 1 y 2. Ahora, ¿es como una casa donde Él vive o es como una película donde Él dirige y también actúa? Bueno, eso lo podemos contestar con la obra de Jesús. Porque cuando Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo Jesús? Se hizo hombre. Entonces el creador de todo el universo y de todas las cosas tomó forma humana y vino a la tierra e interactuó con nosotros su creación. Eso es lo que creemos, es lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestro creador, acerca de nuestro Salvador que se llama Jesús. Jesús es el creador y es el que sustenta todas las cosas. Ahora, en Colosenses, la epístola de Colosenses está refutando doctrinas falsas y en nuestros días, como hablaba la semana pasada, hay muchas doctrinas falsas también. Específicamente con la persona de Jesús. Nosotros creemos que Jesús es el Dios hombre. O sea, Jesús es todo Dios y es todo hombre también. Y eso es un concepto muy difícil, muy complicado, pero es lo que la Biblia nos enseña. En tiempos de Pablo, bueno, no sé si han visto en Ensenada o hasta aquí en el Porvenir, yo he visto pósters que dicen movimiento gnóstico, con una G y una N. ¿Han visto esos pósters? ¿No? Ok. Hay, hay un movimiento que se llama movimiento gnóstico y tiene que ver con nueva era. En el tiempo de Colosenses estaba empezando el gnosticismo y el gnosticismo, gnosis habla de sabiduría y era una doctrina falsa y los que creían en eso se creían que ellos sabían más que todos los demás y esta doctrina falsa está basada en la idea de que todo lo que es carne, todo lo que es creado, todo lo que tiene forma es malo. Los árboles son malos, las piedras son malas, la tierra es mala, mi cuerpo humano es malo y todo lo que no tiene forma, todo lo espiritual es bueno. Mi alma es bueno, el espíritu y el espíritu de Dios. Entonces el gnosticismo está formado sobre esta idea que se llama dualismo, tener dos cosas, lo carnal y lo espiritual. Entonces los gnósticos empezaron a infiltrar en la iglesia y ellos estaban enseñando que como todo lo creado es malo, pero Dios es espiritual, Él es bueno, entonces Dios no pudo haber creado la tierra. Eso decían ellos. Aparte, ellos creían que Jesús era bueno, pero porque Jesús era Dios, pero ellos no creían que Jesús se había hecho hombre. Entonces, estaban torciendo parte de la Biblia y sus creencias. Hoy en día
los testigos de Jehová, la diferencia principal entre nosotros cristianos y los testigos de Jehová es sobre la deidad de Cristo, si Cristo es Dios o no. Es lo mismo que había en tiempos bíblicos, tanto en gnosticismo como otra doctrina falsa llamada arianismo, decían que Jesús no era Dios. Entonces, los testigos de Jehová ven este pasaje y dicen, Él es el primogénito de toda la creación. Ahí está, Jesús es creado. Un testigo de Jehová no cree que Jesús es Dios. Creen que era hombre y que murió, pero que no es Dios. Por eso ellos solo creen en Jehová, enfatizan mucho Dios Padre o Jehová. Pero la Biblia es clara. El verbo era desde el principio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así dice la Biblia. Ellos, la Biblia de los testigos de Jehová, hicieron una pequeña modificación a Juan 1:1 para que no diga eso. Pero la Biblia es clara, donde Jesús mismo, Él dice que Él es Dios. Y ese es un punto central, y ahorita vamos a llegar al punto número 4, que Jesús es el reconciliador. Jesús murió, no murió nada más como hombre, sino Jesús como Dios murió y pagó el precio por nuestros pecados, porque era perfecto. Todo ser humano tiene pecado, sin embargo Jesús era humano, pero también era Dios y no tenía ningún error en él, y por eso su sacrificio quita el pecado de la humanidad. Jesús es Dios. Entonces, al ver la verdad de quién es Jesús, refuta varias de las doctrinas falsas de testigos de Jehová, de mormones, de nueva era, que están llenando nuestra sociedad y nuestro tiempo. Ok, quiero poner un video, si me pueden ayudar ahí atrás, y ahorita vamos a regresar y ver puntos 3 y 4. Cristo es la cabeza y Cristo es el reconciliador. Pero quiero que veamos este video, y este es un video sobre Jesús. Son imágenes de una película que salió reciente de Jesús, y es una canción que habla de Jesús, pero yo quiero. El chiste de esta clase, no, el chiste de esta predicación no es nada más que veamos datos, sino que veamos a Jesús. Entonces quiero que tomes unos minutos y que meditemos en Jesús. Acuérdate que viendo a Jesús conocemos el Padre. Vamos a ver algunas escenas de la vida de Jesús y nos va a mostrar cómo es Dios Padre, cómo es el Dios que nos ama.
Nuestro Salvador es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que creó todo. En cada palabra de Jesús conocemos al Padre. Ahí vimos algunas escenas, vimos cómo Él enseñaba a las multitudes, cómo la gente añoraba escuchar a Jesús, cómo la gente se alimentaba. De la misma manera nosotros nos alimentamos de la palabra de Jesús. Me gustan las escenas de Jesús caminando con sus discípulos. Eso nos ilustra cómo nosotros caminamos con Él. Somos sus discípulos, somos sus seguidores. Y vemos cómo lo maltrataron, cómo lo golpearon, cómo lo clavaron a una cruz por nuestros pecados. Ese es Jesús, el que pagó el precio por ti y por mí. Tenemos que poner nuestros ojos en Él. Tenemos que enfocar toda nuestra vida. Eso es lo que dice Colosenses 2:7. Edificando toda su vida. Todo lo que yo hago tiene que estar edificado sobre ese hombre judío que vino a morir por ti y por mí. Y cuando yo aprendo a enfocar mi vida en Él, voy a obtener una riqueza al verlo a Él, al conocerlo a Él. El cristianismo se trata de seguir a Cristo. En Antioquía empezaron a decirle cristianos a los cristianos, antes no les decían cristianos, sino del camino o otros nombres, les empezaron a decir cristianos porque eran como cristitos, eran imitadores de Cristo. De eso se trata nuestra vida cristiana, no se trata de una religión de iglesia y tradición y nuestra liturgia moderna de 30 minutos de cantos y de 3 cantos rápidos y 2 lentos y recoger la ofrenda y ya nuestra liturgia incluye un video, ¿verdad? Eso es nuestra manera humana que no está mal, pero de eso no depende nuestro espíritu y nuestra vida, depende de Jesús. Toda nuestra vida está edificada y nos venimos y adoramos juntos y Él, porque Él nos lo mandó a hacerlo, pero necesitamos mantener nuestra mirada en Él. Entonces Jesús es la imagen de Dios, Jesús es creador. Número 3, vamos a versículo 18, dice que Cristo es la cabeza. Voy a leer Colosenses 1:18, dice que Él es la cabeza de la iglesia y luego al final dice que en todo Él es el primero. Por eso este curso, esta serie se llama el número 1, porque quiero aprender que Jesús sea el primero en todo lo que yo hago. Dice versículo 18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio. Ahí en la Reina Valera otra vez viene la palabra primogénito. Dice, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que es el primero en todo. Punto número 3, Cristo es la cabeza. ¿Es la cabeza de qué? De la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Nosotros somos una iglesia local. Somos 200 personas o los que seamos. No es que Cristo es la iglesia, la cabeza de Iglesia Cristiana de Porvenir nada más. Cristo es la cabeza de toda la iglesia. Aquí Guadalupe y la iglesia apostólica y la iglesia bautista y la iglesia nazarena y la iglesia en Egipto y la iglesia en Israel. Toda la iglesia forma el cuerpo y Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia es suya. Él es la cabeza, el encargado. Él es el que gobierna. Eso nos enseña mucho. Cometemos mucho el error de identificar las iglesias de acuerdo a su pastor. Y mi papá dice mucho, ¿no? Que no es la iglesia de Marcos, porque para que sea su iglesia él tuvo que haber muerto en la cruz y él no murió en la cruz, solo Cristo.
Somos una iglesia, somos la iglesia de Cristo, le pertenece a Él. Si tú sirves en la iglesia, si tú sirves en la alabanza, o sirves limpiando, o sirves con niños, o en cualquier aspecto, no estás sirviendo nada más a tu iglesia o a tu líder, estás sirviendo a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que gobierna. La iglesia depende de Él y le pertenece a Él. Es un solo cuerpo. Entonces Él es el primero en todo. Y yo quiero aprender que Él sea el primero. Ahora, antes de ir al número 4, que es que Cristo es el reconciliador, quiero que abras en Juan, capítulo 14, versículo 6, por favor. Y quiero leer un pasaje conocido de Juan. Juan 14, 6. Dice que Jesús es tres cosas. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Qué es Jesús? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a enfocarnos en lo del camino. ¿Qué significa que Jesús es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego, ¿qué dice el verso? Ok, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay ningún acceso a Dios aparte de Jesús. Las buenas obras no te llevan a Jesús. Perdón, las buenas obras no te llevan a Dios. El leer la Biblia, el venir a la iglesia no te llevan a Dios. Solamente Jesús. Ahora, Juan 14, 6 no dice, Jesús no nos dijo: yo les mostraré el camino. No, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino. O sea, a veces pensamos que la manera de llegar a Dios es un camino. El camino de la abnegación, el camino de las buenas obras, el camino de esto o del otro. No, Jesús es el camino. Entonces, la única manera de llegar al Padre es a través de Jesús. Él es el camino. Hay un predicador que se llama E. Stanley Jones, cuenta una ilustración de un misionero en África. Y dice que este misionero trabajaba en una parte de África, o estaba en una parte de África llena de selva, con mucha vegetación, y se perdió. Andaba yendo a un lugar y el misionero se perdió. Y anduvo así entre árboles y ramas buscando, y estaba totalmente perdido, no encontraba el camino. Y entre toda la selva encontró una casita, una choza. Entonces llegó la choza y salió un africano, y el misionero le dijo: ¿sabes qué? Estoy perdido, ¿me ayudas por favor a encontrar el camino? Y el africano le dijo: sí, yo te ayudo. Entonces salieron de la choza y empezaron a caminar, y el africano tenía su machete. Pero así era densa la vegetación. Entonces el africano iba enfrente cortando y cortando, abriendo camino, y caminaron un par de horas así, y el misionero iba atrás de él. Pero el misionero se preocupó porque pues estaban en medio de la nada, ¿no? Y no había camino. Y el misionero le pregunta al africano: oye, ¿estás seguro que vamos por el camino correcto? Porque no veo el camino. Y el africano volteó y le dijo: amigo, aquí no hay camino, yo soy el camino. Y no estaban perdidos, el africano sabía dónde iba. La única manera, o sea, crecía tan rápida la vegetación que los caminos no duraban, pero él conocía el camino, y Él es el camino. Así es Jesús. Jesús no nomás nos dice es por aquí, sino que Jesús, como si sacara su machete y te dice: yo soy el camino, camina conmigo. Eso es caminar con Jesús. Eso es lo que hablamos la semana pasada de Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro camino, o sea, vamos con Él en todo, en las buenas y en las malas, vamos con Jesús. De eso se trata la vida cristiana. Ahora quiero leer el pasaje en Juan, desde el versículo 6, dice: Jesús le contestó: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Aquí estamos en Juan, en estos capítulos de Juan, del 13 al 17, que es el último discurso, la última noche que Jesús pasó con sus discípulos. Es uno de los pasajes más íntimos de Jesús con sus discípulos. Tuvieron la Santa Cena, la última cena, le lavó los pies, y Jesús le está anunciando que esa misma noche Judas lo iba a besar, como vimos en el video, lo iban a entregar y iba a ser crucificado.
Entonces Jesús le está dando instrucciones y por ahí Tomás, llamado Tomás el dudador, ¿verdad? El que hacía muchas preguntas. Vamos a ver qué le pregunta Tomás y qué le contesta Jesús. Verso 7. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocerán y lo han visto. Perdón, no es Tomás, es Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. ¿Por qué? Porque el Padre es invisible, nadie lo ha visto ni lo puede ver. Felipe le dice: Jesús, con una chancita de ver al Padre y ya, quedó, ya no te doy lata, quiero ver al Padre. ¿Y qué le contesta Jesús? Versículo 9. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Él es la imagen visible del Dios invisible. Felipe le pide ver al Padre y Jesús le dice: ya me has visto a mí por 3 años y medio. Con verme a mí has visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es una representación perfecta del Padre. Verso 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Ahora, quiero al leer los últimos 2 versículos, quiero que enfoques esto en Juan 14:6. Yo soy el camino. Y el chiste de esta serie es que veamos a Jesús y que caminemos con Jesús. Y aquí hay una promesa muy fuerte, que a mí me impacta cada vez que la veo. Y Jesús nos dice que podemos hacer mayores obras que las que Él hizo. Y las obras tienen que ver con milagros, con sanidad, con ese tipo de cosas. Vamos a hacer mayores cosas porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero voy a leerlo primero, versículo 12. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Verso 13. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Una de las promesas más poderosas del potencial que tenemos tú y yo como hijos de Dios. Cosas mayores que las que Él hizo, y que podemos pedir cualquier cosa y Él la hará. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto es: Él es el camino. El contexto es estas promesas no es de que yo hago lo que yo me dé la gana y voy a hacer milagros como un show, o voy a pedirle a Jesús un carro nuevo y una casa de 5 pisos para mí. No se trata de mal usar este poder, sino se trata de que cuando estamos caminando con Jesús se desata el potencial de nuestra vida cristiana. Yo soy el camino. Y si vamos caminando con Jesús, se desata el potencial. Podemos lograr cosas mayores, podemos cumplir nuestro llamado, podemos cumplir los propósitos que Él tiene solamente si caminamos de cerca con Él. Por eso es tan importante poner nuestros ojos en Jesús, por eso es tan importante escucharle, por eso es tan importante ver a Jesús en todo lo que hacemos, que nuestro cristianismo no sea nada más una costumbre de venir a la iglesia 1 vez o 2 veces por semana, sino que veamos a Jesús y conozcamos a Jesús. Él es el camino, Él nos quiere guiar por el camino. Regresamos a Colosenses y vemos el último punto. Cristo es el reconciliador. Entonces, estamos viendo 4 cosas. Número 1, Jesús es la imagen del Dios invisible. Número 2, Cristo es ¿qué? Creador. Número 3, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y último punto, Cristo es el reconciliador. ¿Qué quiere decir reconciliar? Quiere decir 2 personas están en enemistad, están peleadas, no pueden acercarse a nosotros, y se hace la paz, y esa es la reconciliación. El pleito que había, el pleito cósmico, es que Dios estaba separado de la humanidad por causa del pecado, y Jesús es el reconciliador
porque muriendo en la cruz pagó el precio por el pecado y reconcilió a la humanidad o todas las cosas con el Padre. Esa es la obra de Jesús de reconciliación. Vamos a ver versículo desde el 19 que no lo leí, dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Verso 20: y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Cristo es el reconciliador. Entonces Dios Padre está arriba, me lo imagino en el cielo, y hay enemistad entre Dios y la humanidad por causa del pecado. Y Dios a través de Jesús reconcilió consigo mismo todas las cosas, hizo la paz con todas las cosas, con toda la humanidad, toda la creación, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Hemos sido reconciliados a través de Jesús. Verso 21 dice: eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Tú y yo estábamos separados de Dios, todos hemos pecado, todos teníamos enemistad con Dios por nuestro pecado. Verso 22: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte en su cuerpo, mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Dios sin ninguna falta. Jesús es el reconciliador. Tú y yo no teníamos ningún derecho de acercarnos a Dios, teníamos impureza por el pecado, no teníamos acceso ni derecho, y Jesús, quien fue perfecto, voluntariamente se entregó a sí mismo en la cruz y pagó el precio por los pecados tuyos y míos y de toda la humanidad. Jesús pagó el precio y Jesús abre un camino nuevo para que tú y yo tengamos acceso al Padre. Y tú y yo que éramos pecadores, que no merecíamos y no merecemos nada, a través de la cruz, ahí en la foto está la imagen de la cruz sobre el barranco. A través de Jesús tenemos acceso al Padre. Es el único camino, no hay ningún otro nombre dado a los hombres para ser salvos más que Jesús. Jesús es el reconciliador. Entonces tú y yo tenemos, si recibimos a Cristo, si entregamos nuestra vida a Él, nuestros pecados son perdonados. Y esta verdad es tan poderosa. Versículo 22: no hay culpa. Cuando vengo a adorar a Dios, no hay culpa. Aunque yo tengo errores y aunque yo la riego y aunque yo le hablo feo a mis hijos o yo cometo un error, yo vengo delante de Dios y soy limpio por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero me limpia de todo pecado. Y no lo tomamos a la ligera, no abusamos de este acceso. Pero cuando tú te presentas delante de Dios, no estás presentándote en tus acciones ni en la manera que te has comportado esta semana o este mes o este día. Estás presentándote sobre la perfección de Jesús. Así como Jesús es perfecto y vivió una vida sin ningún pecado, y Jesús tiene acceso abierto delante del Padre porque Él es santo, la santidad de Jesús se pasa a nosotros. Eso significa ser salvo. Yo entro bajo la cobertura de Jesús y yo vengo a adorar a Jesús y no hay condenación. Somos libres de condenación, somos libres de pecado porque somos nuevas criaturas en Cristo. Somos reconciliados por Jesús. Quiero leer otra vez 22. Es tan poderoso este versículo. Escúchalo por favor con tu corazón. Dice: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos. Di conmigo: yo soy santo. Tu santidad no depende de cómo te comportas. Vemos a alguien comportarse muy bien y digo: ay, qué santito. Somos santos no por la manera que nos comportamos, sino por nuestro Redentor, por nuestro reconciliador Jesús, que es santo. Esa es nuestra santidad. Somos santos. Y luego dice al final: somos libres de culpa. No hay culpa. El diablo es un acusador. El diablo quiere recordarnos de los errores del pasado, pero en la sangre de Cristo no hay culpa porque el precio ya fue pagado. Y dice la palabra que Él ha arrojado nuestros pecados a lo más profundo del mar.
tan lejos como el este está del oeste, ha alejado nuestras transgresiones de nosotros. No hay ninguna culpa en Cristo. Esa es la vida de santidad que Jesús, esa es la obra de Jesús. Reconcilió con el Padre, te reconcilió a ti, me reconcilió a mí. Ese es nuestro Salvador, es lo que Él vino a hacer y por Él tenemos vida, por Él somos salvos, por Él tenemos santidad y venimos a este lugar sin ningún peso de condenación, sin ninguna culpa. Tenemos errores y vamos a luchar contra el pecado, vamos a luchar contra los errores, pero tenemos acceso al Padre, nos ha trasladado. Dice versículo 22, que nos trasladó, nos movió del pecado a la santidad, del reino de tinieblas al reino de la luz. Esa es la obra de Cristo. Cristo es el reconciliador. Quiero pedir al grupo alabanza que pase. Vamos a terminar orando y quiero que alabemos a Dios por su obra de reconciliación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Jesús, en esta tarde te alabamos porque has perdonado mis pecados y me has reconciliado con el Padre, y lo que yo no merecía tú me lo has dado. Has puesto tu santidad, has puesto tu perfección, has puesto la libertad de todo pecado, de toda condenación, y somos libres en ti, somos santos y somos perdonados por tu sangre. Y como iglesia en esta tarde queremos alabarte, queremos celebrar quién eres tú, Jesús, y tú eres nuestro creador, tú eres nuestra cabeza y eres nuestro reconciliador también. Nos has abierto un camino nuevo delante del Padre y queremos alabarte a ti en tu nombre. Amén.